hemos crecido lo que no se creció en 100 años. En los 1900, el primer grupo de enfermeras que llegó al país a que fueran a capacitar a enfermeras, pasaron más de 100 años para que enfermería tuviera una participación en investigación. Quizás principios del siglo, perdón, quizás mediados del siglo XIX, primeros inicios de entender los pensamientos, hacia dónde íbamos, entender qué es lo que queríamos. Y bueno, una serie de teorías, un metaparadigma que simplemente indicaba cuál era el camino a seguir. Sin embargo, y estoy convencido que los astros se están alineando y hoy por hoy es el momento cúspide para enfermería. Los años 2000 para enfermería iniciaron con todo. Uno de los primeros programas de doctorado, Nuevo León, tiene más de 25 años. La participación de enfermería en programas de investigación como el SNIP, aproximadamente tenemos una inclusión ahí de no más de 10 años. Quizás no de la manera como lo tendríamos que hacer. Sin embargo, ya lo estamos haciendo. Hablar de retos no es hablar de problemas, no es hablar de quejas, sino hablar de oportunidades, de estrategias que cambien el sentir y la postura de enfermería. A ver, profe, ¿me ayudas? ¿Sí tiene? Lo que era este. Bien, pero ¿por qué es importante investigar en enfermería? Tan sencillo. Somos responsables de una vida humana. Y tan responsables somos que la gente confía en nosotros. Es por eso que el personal de enfermería en ningún momento se debe convertir en un riesgo. El personal de enfermería debe ser aquella persona en la que se deja una confianza de un ser humano. Y es por eso que a través de la investigación mejoramos la efectividad del cuidado, hacemos que ese cuidado sea más eficiente, mejoramos la seguridad y sobre todo, y lo más importante, construimos evidencia. Insisto, los últimos 25 años la profesión ha consumido más investigación que cualquier otra profesión. Sin embargo, no solamente es consumir investigación, o sea, el reto que tenemos es desarrollar, afortunadamente, el tener estudios, instituciones de posgrados, maestrías, especialidades, doctorados, eso nos da certeza que el camino que estamos llevando es el correcto. El doctor Abad dijo que la enfermería es parte de la vida. Por supuesto, como enfermero de más de 30 años, me queda claro de esa integralidad que somos nosotros como individuos y vida. Principios del siglo XX, Organización de las Naciones Unidas, 16, 18 postulados para un mejoramiento para el 2030, y entre ellos estos indicadores: disminución de la pobreza, medio ambiente sustentable, políticas públicas, disminuir la tasa de mortalidad y algunos de estos. Y en todos prácticamente está inmerso la participación de enfermería.
Solamente es cosa de que cada uno de nosotros tomemos este reto y nos involucremos en estas situaciones. Por ejemplo, Instituto Nacional de Cancerología, cáncer, enfermedad dentro del grupo de enfermedades catastróficas, por la cantidad de insumos económicos que se requieren para su atención. Al país le sale sumamente caro atender a un paciente oncológico. Visualicemos un paciente, una familia, en donde un miembro esté alcanzado por el diagnóstico y no tenga una seguridad. Esta familia está condenada, así, condenada, ¿sí? A una pobreza por la enfermedad. Entonces, vean el papel tan grande que tenemos. Si yo hago prevención, una prevención acertada en toda la población, por supuesto que voy a incidir, ¿sí? Voy a incidir en esa enfermedad tan compleja. ¿Y qué creen? Igual. No, al revés, en el derecho. Ok. Entonces, resumiendo, enfermería desde esta visión tiene que ser un modo de vida. O sea, nos decía el maestro José, la enfermera no es un personaje de horarios, no es un personaje de instituciones. La enfermera es un personaje de camiseta y camiseta posada. Las 24 horas tenemos que tener la enfermería con nuestras familias, en la comunidad, y no solamente a nivel clínico, o sea, no solamente, o sea, la enfermería tiene que ser parte de un todo. Algunas posturas preocupantes, los indicadores, a veces me pregunto en aquellos años, ¿por qué nos incluimos en el OCDE, Organización de Comercio, de Desarrollo y Comercio Exterior? ¿Cuál habrá sido la finalidad? Si de acuerdo a ellos, los indicadores que manejan, México no los cumple y no los ha cumplido apenas, o sea, desde un inicio. Entonces, no me queda, no es claro, ¿sí? La falta de personal, hablar de presupuesto, otro problema gravísimo. No hay presupuesto fijo para investigación en enfermería. En las instituciones clínicas no se cuenta con un presupuesto asignado. Estamos avanzando mucho, sí. Hay códigos, por supuesto, pero todavía no hay un presupuesto para trabajar en investigación en enfermería. Programas académicos. Y no es una queja, pero así como está el cuidado en los programas académicos de enfermería, que está de forma horizontal, atraviesa desde el primer semestre hasta el último semestre, así tendría que estar la investigación, exactamente a la par. Sin embargo, programas académicos en donde la investigación en algunos está a la mitad, en algunos está al final. Eso también es una situación que nos pone a pensar. Tipos de estudios, a pesar de que tenemos programas de posgrado profesionalizante, del total de estudios que desarrolla enfermería, 80%, 90%, son estudios muy pequeños
Son estudios transversales con muestras pequeñas. Son estudios que no pueden considerarse para normar una conducta de enfermería. Son muy pocos los estudios, un ejemplo, longitudinales en enfermería, que realmente tienen un impacto y un quehacer transformador en la práctica de enfermería. Opciones de titulación. Insisto, hay mejora, pero no como nosotros quisiéramos. O sea, la gente no, personal, los jóvenes, son muy pocos los que eligen una opción de titulación por investigación. O sea, y no porque sea mala, ¿no? Simplemente porque hablar de investigación es hablar de trabajo, hablar de esfuerzo, hablar de ser extraordinario. Y la diferencia del ordinario y lo extraordinario solamente es ese pequeño esfuerzo, pero pues ahí vamos, ahí vamos. Por eso, hoy 2025, ¿quién dice que hacer investigación en enfermería es fácil? Es complejo. Sin presupuesto, con problemas, hasta problemas, dificultades para publicar, que son pocas las revistas de enfermería en donde se puedan publicar. A nivel institucional, es poco el gremio que podemos hacer como compañeros para acceder a una publicación. Indudablemente, la importancia para trascender en enfermería y hacer que la investigación sea un factor para bienestar es cambiar la forma de aprender y de enseñar. Actualmente el país invierte 0.7, 0.6 del Producto Interno Bruto. Y vamos bajando, ¿eh? Y va bajando. O sea, la pregunta es, ¿se puede? No. O sea, no se puede. Yo diría que el que hace investigación lo hace por amor al arte, ¿no? O sea, no se puede. A nivel institucional les comentaba, no hay códigos como tal. Quisiéramos que, así como hay código de licenciado en enfermería, hubiera un código de enfermero investigador, que la institución le diera todos los elementos, un sueldo, incentivos para desarrollar investigación. Pero no lo hay. Entonces, así es sumamente complejo. Sí hemos avanzado. Puedo les decía que los últimos 25 años yo creo que enfermería ha hecho lo que no hizo en 100. Pero aquí la invitación es a que buscamos la manera de desarrollarnos mejor. En ocasiones, cuando hablamos de investigación, hablamos de los modos, hablamos de los procesos, y si nos vamos al lado cuantitativo o nos vamos al lado cualitativo. Afortunadamente en enfermería, ambos métodos son sumamente importantes. Ni uno es más, ni uno es menos. O sea, ambos métodos se complementan. Y en función de escoger el método, prácticamente es el problema a resolver. Prácticamente es la finalidad, hacia dónde quiero yo orientar los hallazgos. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy persiguiendo?
¿Es escoger por escoger? No. O sea, simplemente es es el momento que se tiene para analizar hacia dónde, cuál es el rumbo que se debe de seguir, qué tan eficaz, qué tan pertinente quiero ser, qué quiero transformar en mi práctica, qué quiero incluir en mi práctica. Aspectos que son sumamente importantes para seleccionar un método o el otro. Hablar de investigación y sobre todo de los resultados es identificar si lo que yo estoy haciendo o lo que yo hice fue lo pertinente. Identificar si esos hallazgos resolvieron la problemática que me estaba interesando. Y sobre todo, considerar si lo que estoy obteniendo en un momento dado puede ser referente o una guía para transformar un cuidado de enfermería. Entonces, si los dos son importantes, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Hacia lo materialista? ¿Hacia lo objetivo? ¿Hacia lo subjetivo? Es una situación, si no compleja, si es difícil de discernir. Bueno, con esto los termino y les agradezco. Agradecemos al doctor Rivas por su presentación, por su ponencia. Sin duda, nos queda claro que es un reto muy importante el poder continuar con todos los trabajos de investigación dentro de nuestra profesión de enfermería. ¿Alguien quiere hacerle algún comentario, alguna pregunta al doctor Rivas? ¿No? Bueno, si no es así, le pediríamos a la maestra Berta Cruz López si puede pasar para que nos haga favor de entregarle su constancia y un presente por su participación. Sí. Gracias. Florence Nightingale dijo una vez, la enfermería es un arte y si ha de ser y se ha de ser visto como un arte, requiere de un compromiso tan, tan exclusivo como la de un artista. La enfermería no es una tarea fácil, es levantarse cada día con la determinación de hacer una diferencia en la vida de los demás. La segunda ponencia lleva por título Cuidado enfermero en las nuevas políticas públicas en salud. Presenta la doctora Fabiola Quiroz Castillo, quien nos visita desde el Hospital Nacional Homeopático.
La doctora Fabiola Quiroz Castillo es licenciada en Enfermería y Obstetricia por la Facultad de Enfermería y Obstetricia, hoy FENO, de la UNAM. Cuenta con una maestría en Gestión en Salud por la Universidad del Valle de México, doctorante en Alta Dirección de Establecimientos de Salud por el Centro de Posgrados del Estado de México. Cuenta con un doctorado internacional honoris causa en Liderazgo y Educación, capítulo de Salud de México por Ahmed Seuk, auditora certificada en Sistemas de Gestión de Calidad en ISO 9001-2015. Ella fue coordinadora de estudios clínicos en el Instituto Nacional de Cancerología Ignacio Chávez. Realizó actividades de supervisión y como colaboradora en calidad hospitalaria, calidad de enfermería en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Ha desempeñado el puesto de coordinador en la licenciatura de enfermería y coordinadora de escenarios de simulación clínica en la Universidad del Valle de México, además de desarrollar actividades docentes en la Escuela del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, siendo titular de la asignatura Epistemología y Filosofía de Enfermería. En la Universidad Panamericana, siendo titular en la asignatura Dirección de los Servicios de Enfermería. Participó como consultora y como capacitadora de las acciones esenciales de la seguridad de pacientes en el Centro Profesional de Calidad Hospitalaria. Participó en el programa de televisión Chance TV como conductora secundaria con la maestra Eva Reyes Gómez, autora del libro Fundamentos de Enfermería. Actualmente colabora en el Hospital Nacional Homeopático en la Unidad de Planeación y Calidad, coordinando la implementación del modelo MUEC y las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Entonces, doctora Quiroz, muchas gracias. La recibimos con fuertes aplausos. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, pues quiero comentarles que estoy muy entusiasmada por compartir un espacio con una de las más grandes y máximas casas de estudio como es la Universidad Nacional Autónoma de México y evidentemente en una de sus grandes sedes formadoras de recursos humanos en enfermería, como es donde estamos ahorita situados, la FES Zaragoza. Primero que nada, también quiero agradecerles por su valiosa participación ante un día tan importante para nosotros, pero también al comité organizador, a la maestra Belinda de la Peña, a la maestra Rocío Esquivel, y por supuesto también a la maestra Eva Reyes y al maestro Ángel de la jurisdicción de la Gustavo Madero, que gracias a ellos pues tuvimos este contacto para poder estar el día de hoy con ustedes. Y bueno, yo quisiera empezar, no sé si me ayudan con la presentación, dado que el tema es un poquito amplio, es robusto, porque va más allá de conceptos, va a algo de nuestro quehacer y hacer profesional ya dentro del campo laboral y que efectivamente es algo que yo sé que muchos tienen mucho mayor trayectoria porque veo generaciones que me anteceden, veo generaciones futuras que vienen después de mí y justo me siento como en el sándwich de esta parte, pero creo que esto es muy bueno porque podemos hacer sinergia justamente para que el cuidado enfermero ante las nuevas políticas en salud emerjan de manera importante. Ya lo decía el ponente antecesor a mí, es muy importante visualizar nuestro contexto sociocultural hace 100 años, que justamente inició en el Hospital Eduardo Lisiaga en 1905, cuando en el General de México se forma el primer grupo de enfermeras. Pero también hemos visto una transformación y una evolución del cuidado enfermero dentro de nuestro quehacer y hacer profesional. Hemos visto que enfermería tiene muchas aristas, muchas vertientes y muchos campos laborales también no exclusivos en donde el cuidado de enfermeros se va a ver reflejado no solamente en un ambiente hospitalario, que regularmente es a donde se nos forma. Se nos forma y se nos dice que vamos a ser unos buenos enfermeros y somos buenos intensivistas y somos buenos cardiólogos, lo cual es cierto. Sin embargo, también se requiere seguir formando el cuidado enfermero ante un tema tan importante como es la inmersión y la participación activa y constante en nuevas políticas en salud. Vamos a dialogar a lo largo de la charla
porque para que nuestro cuidado enfermero pueda ampliarse, pueda abrirse y pueda generar esa cadena de valor tan importante, necesitamos esta inmersión. Y quise iniciar con esta imagen, porque esta imagen creo que es algo social, cultural y desde el punto de vista profesional todos vivimos. A lo mejor muchos en áreas COVID, otros bueno, dentro de los ambientes hospitalarios, otros lo vivimos porque yo sé que muchos están en formación y a lo mejor no lo vieron tan de cerca o lo pudieron haber visto porque tuvimos muchísimas pérdidas humanas y dentro de ellas están nuestros mismos familiares, nuestros mismos colegas y otros profesionales de la salud que se fueron en esta batalla. No sé, esta imagen sí me interesaría conocer qué les transmite, qué les refleja como enfermeros, porque ya les decía yo que el cuidado enfermero tiene un trasfondo muy importante. ¿Alguien quiere acercamiento? Muy bien. Aspecto emocional, el contacto físico, ¿qué más? Un cambio, efectivamente. ¿Qué vemos? Fíjense que es muy interesante esta imagen porque justamente el personal de enfermería, no solamente en pandemia, sino en muchas etapas de la vida, el paciente, la persona que requiere de ese cuidado, es la primera imagen, la primera persona que ve y muchas veces o en muchas ocasiones es a los últimos con los que nosotros vamos a tener ese contacto. ¿Cuántas veces a alguno de nosotros nos ha tocado suplir a algún familiar pensando que el familiar te confunde con la hija, con la hermana, con la prima, con la madre, con la abuela? Y entonces tú, ¿qué haces? Sustituyes esa imagen. Y eso justo es parte del cuidado enfermero, esa parte holística. Y no hablemos desde el trasfondo filosófico, porque vaya, no es como el tema que nos ocupa el día de hoy, pero creo que esta parte es importante, sobre todo porque en el año 2020 también estaba ya revisado por la Sociedad Española en una mesa directiva que celebró en 2018, en donde se esperaba que el 2020 fuera a través de un programa o una iniciativa a nivel mundial, internacional, el famoso Nursing Now. Levante la mano quien alcanzó a escuchar de esto. Se esperaba o se tenía grandes expectativas, porque justamente con este programa era parte de esa interacción con las políticas públicas por el profesional de enfermería, que se buscaba a través de 3 ejes o 3 estrategias fundamentales, trabajar en la atención a la salud pública o a la atención primaria a la salud, que también es otra vertiente que tiene. Y desafortunadamente, bueno, y lo que se buscaba era hacernos notar como enfermeros. Sin embargo, nunca esperábamos que enfermería se pudiera hacer notar por la sociedad a través de esta crisis sanitaria que nos vio mermados en muchos aspectos y que estadísticamente también el número de personal de enfermería bajó por las pérdidas humanas que tuvimos durante este cuidado. Y bueno, algo que vamos a ver, ay, perdón, es que efectivamente enfermería ha desempeñado un papel crucial en diferentes desastres naturales también y en contra de epidemias o pandemias mundiales. Mm, seguramente algunos que tienen pocos años o los que tenemos más años, nos ha tocado vivir más de una pandemia. Vivimos COVID porque es como lo más cerca, pero seguramente los que están en formación en un futuro no muy lejano estarán enfrentando otras. O en este momento otros colegas en otro país estarán enfrentando algo como el ébola o algo como MERS, que era muy común en Reino Unido y que efectivamente nos ha hecho reflexionar sobre la actividad que nosotros tenemos frente al cuidado. Y por otro lado, pues yo creo que hay otros que hemos vivido influenza allí en el 2009 o la pandemia que se detonó en 1994 con los pacientes diagnosticados con B24, que también tuvo pérdidas humanas justamente por esta parte de falta de prevención y medidas preventivas. Y bueno, entrando un poquito más en materia, vamos a encontrar datos muy interesantes respecto a cómo nos encontramos. Ya decía mi antecesor, ¿qué pasa? Porque estamos teniendo una presencia
sí, pero somos muy poquitos enfermeros a nivel mundial. Y entonces dice que de los 43.5 millones de los trabajadores en salud, esto implica todo el área médica también, y obviamente otros profesionales de salud, vemos que el 20.7 de millones representa el total de enfermería y partería. Somos básicamente el 50-56% de ese total. La Organización Mundial de la Salud menciona que se contaban con menos de 50 profesionales por cada 10,000 habitantes. Y en México, estos se reportan de 25 profesionales por cada 10,000 habitantes. Entonces, imagínense si hiciéramos una actividad ahorita en este momento, entre donde nos dividiéramos en grupos de 25 personas y que esas 25 personas estuvieran a cargo de 10,000 pacientes, ¿qué pasaría? Digo, porque es así como lo trasladaríamos. Y se calcula que se necesitan alrededor de 70.6 profesionales para poder dar ese cubrimiento, lo que nos va a ver un reflejo de más de la mitad. Entonces, estamos muy por debajo. Hay otros datos, si me ayudan por favor con la gráfica, en donde también hace reflejado en algunas otras regiones con la OMS y vean con qué regiones nos están comparando. Obviamente nosotros nos encontramos en la región de las Américas, en donde el 80% del personal de enfermería son mujeres y el 13% de enfermería son hombres. Gracias. Listo, me podría ayudar a hacerlo. Ajá. Y entonces vamos a ver que tenemos otra situación en contra. El 15% de enfermería que se encuentra actualmente laborando tiene 55 años o más. Muchos de estos incluso ya hasta son jubilados, lo que nos va a representar que seamos menores enfermeros los que estamos en este grupo de profesionales. Y el 79% trabaja en un sector público y el 74% trabaja en hospitales. Sin embargo, vamos a ver que 27.9 millones de profesionales de enfermería, el 69% representa profesionales de enfermería. ¿A qué hace referencia este documento? A que habla de profesionales con nivel licenciatura. El 22% restante hace a profesionales asociados, que son, por ejemplo, el profesional de enfermería con un nivel técnico o un nivel de auxiliar de enfermería. Y vamos a tener el 9% restante con unos que no se encuentran dentro de ninguna categoría. Y esta parte o este dato es importante y me voy a detener un poco porque dentro de mi experiencia o dentro de algunas cosas que me tocó ver el año pasado en un acercamiento con un grupo de asociados, estaba formando profesionales de enfermería con grado de licenciados en enfermería, pero les estoy hablando de enfermeros que cursaron un curso de 6 meses, de 9 meses o de un año, como con la carrera básica de enfermería, pero realmente no tienen los conocimientos, no tienen las competencias, no se les da las herramientas suficientes. Y dentro de la información o al momento de revisar el total de aspirantes, muchos de ellos no habían tenido prácticas profesionales o no habían tenido esta oportunidad de estar con pacientes ya fuera de un segundo o tercer nivel de atención, o vaya, menos aún de un primer nivel de atención. Y entonces, con un curso de un año, se les da una capacitación y obtienen un título de grado de licenciados en enfermería. No es que sea malo, lo que preocupa es que no tienen las competencias. Y lo vemos porque cuántos de nosotros para el nivel licenciatura le invertimos en tiempo. Son 4 años más el año de servicio social y sabemos todo lo que implica. Y que te estén preguntando cuáles son las interacciones fármaco-nutrimentos, cuáles son las interacciones fármaco-medicamentosas, qué es, por qué le vas a pasar el omeprazol, en cuánto lo vas a diluir, cuánto es el tiempo de vida media. Y son cosas que muchas veces este tipo de profesionales que no cuentan con ninguna categoría lo desconocen. Y esta parte es importante porque representa una buena cantidad a nivel mundial. Y México habría que revisarlo porque tenemos un subregistro respecto a estos datos, pero que sería interesante conocerlo. Ahora bien, dentro de la densidad del profesional de enfermería por cada 10,000 habitantes en el año 2018, nótese que, por ejemplo, México compite con otros países como es Asia, el Mediterráneo y algunos países de Sudamérica.
Y México pues se encuentra dentro de aquellos que los profesionales de enfermería pues cuenta con el 59 total, representa el 59% del total de todos los profesionales de enfermería. O sea, somos un buen número, sin embargo, no somos suficientes para cubrir lo que necesitan nuestros pacientes. Aquí había una estimación respecto al déficit del personal haciendo una proyección 2013-2018. Evidentemente, estos datos van a tener como un hueco ahí importante porque nadie esperaba la pandemia del 2020 y mucho menos que perdiéramos tantas vidas humanas. Digamos que es un estimado incluso para el 2030. ¿Por qué se hace referencia al 2030? Porque ahí justamente están centrados los objetivos del milenio y los objetivos del desarrollo sostenible, que justamente tiene que ver mucho en política pública, en atención primaria de la salud y qué tanto se están formando en profesionales de enfermería. Si bien es cierto que nuestra profesión se ve de manera notoria, a diferencia de hace algunos años, y que incluso sí les puedo compartir por experiencia, cuando yo inicié la carrera, me acuerdo mucho que había también mucha desegregación social. Y decían, ¿y por qué estás estudiando enfermería? ¿Y por qué no medicina? Y seguramente todavía lo vivimos muchos de los que nos estamos formando. Los cuestionan mucho. ¿Y por qué mejor no estudiar medicina cuando enfermería? O sea, ¿cómo por qué? Pero justamente tiene mucho que ver que nuestra inmersión en este tipo de programas y el saber todo lo que implica, podemos darle ese peso a nuestra profesión. La situación de enfermería en el mundo, fíjense, en el 2013 se encontraba que se tenía un estimado de 6.6 millones de profesionales en enfermería. Para el 2018 esta baja hasta 5.9 y para el 2030 se esperaba que llegáramos a 5.7 millones de profesionales. Habría que ver, por ejemplo, en México, y son datos que no les traigo, pero que sí los invito a que consulten la página del CIARE, que es el sistema de estadística de enfermería, cuántos profesionales de enfermería en licenciatura nos estamos formando año con año. Y es una página que se actualiza constantemente. Que, dicho sea de paso, esta página fue justamente diseñada por una enfermera para poder dar reflejo de datos estadísticos. Y esta enfermera es la doctora Araceli Jiménez, que tengo el gusto de conocerla. Y bueno, hablando un poquito más de gestión del cuidado, vamos a ver que ambas palabras funcionan más como un sustantivo. ¿Por qué un sustantivo? Porque justamente nos tiene que tomar en cuenta que enfermería tiene una terminología técnica propia, con una doctrina nacional como extranjera. Y por otro lado, que el cuidado de la persona también debe de garantizar derechos, eficiencia y eficacia de la asignación de los recursos. Y aparte la relación costo-efectividad, distribución de los servicios de enfermería, sabemos muchas veces, y seguramente les ha tocado, que llegamos a un hospital y muchas veces tenemos 30 camas, por decirlo menos, y llegan 2 enfermeras para un turno para esos 30 pacientes. Esto hablamos, por ejemplo, en cuanto a eficiencia y eficacia. Y estamos trabajando con los recursos no suficientes y hacemos lo que podemos, por un lado. Y por otro lado, pues también cómo garantizamos la garantía de los derechos del paciente. Gestión del cuidado. Ustedes que han estado en hospitales, ¿en dónde lo acotarían? De manera así general. Tenemos un paciente en medicina interna, con múltiples dispositivos invadidos, cánula orotraqueal, sonda nasogástrica, catéter, sonda vesical, a lo mejor hasta le ponemos una sonda endopleural. Este tipo de pacientes, ¿cómo gestionas el cuidado? Independientemente de los recursos, la eficiencia, lo que cuesta, días de estancia, sí. Pero además, ¿qué te hace pensar este paciente? ¿Cómo gestiona su cuidado? ¿Cuánto tarda un paciente en presentar lesiones por presión? Este tipo de paciente. ¿Días? En horas, efectivamente. En horas se generan lesiones por presión. ¿Y de quién depende? De nosotros. Sabemos que no tenemos los recursos suficientes, pero ¿qué estamos haciendo para que disminuya este riesgo en nuestros pacientes? ¿A quién se le ocurre que podamos usar como para hacer sinergia y disminuir ese riesgo? ¿A quién involucramos? Al cuidador primario, al familiar que está justamente con ese paciente.
No nos cuesta nada enseñarles cómo movilizar a ese paciente, cada cuándo, justamente cuáles son los puntos de presión. Y hay investigaciones muy interesantes por colegas que justamente reflejan esta parte. Disminuyen los días de estancia, mejoran la calidad de vida del paciente. Y se los digo porque veía hace poco tiempo no les voy a comentar dónde fue, pero está una paciente de 82 años con fractura de cadera esperando tiempo quirúrgico. Llega la familia y tiene toda la intención, porque está al pendiente, es un familiar que está comprometido con su paciente y lo que ella espera es justo que alguien, un profesional de la salud, le enseñe. Se acerca la enfermera y le dice que si le puede ayudar a enseñarle a cambiar a su paciente. ¿Y qué creen que le contesta la colega? Digo, y no estoy haciendo amarillismo, sino me inquieta un poquito porque podríamos hacer tanto o desarrollar proyectos de investigación o modelos de atención hospitalaria en cuanto a gestión del cuidado, por ejemplo, para la prevención de úlceras por presión. Lo que le contestó fue, no sé cómo se hace. Sabemos que sabe cómo se hace. La paciente duró 4 horas sin ser movilizada. La familiar no pudo movilizar la valla porque no sabe cómo. Tiene una fractura, siente que si la mueve, la va a lastimar más de lo que ya está. Y estamos hablando de una paciente hospitalizada de 15 días. Entonces, sí, esta parte es importante porque justamente hace un poquito esta parte de reclamar en su ejercicio un criterio valórico y propio profesional de las enfermeras. Aquí creo que podríamos gestionar o establecer un modelo del cuidado en donde hagamos partícipe tanto al paciente como al familiar cuando se pueda y disminuir muchísimas cosas. Nuestro cuidado justamente se extrapola y es más allá de lo que conocemos, o sea, sí, conocimientos, cómo lo vamos a hacer, pero también es involucrar. Ahora bien, hay algo muy importante en cuanto a la gestión del cuidado y la legislación chilena, porque sabemos que sí, necesita verse la gestión del cuidado de enfermería, pero esta parte es importante legislarla. Esto tiene mucho que ver, incluso, ya tiene un poco más de fondo con las políticas públicas, porque algo que también nos sucede mucho es que no está siendo remunerado de manera correcta nuestra profesión. Y justamente tiene mucho que ver qué tanto está denominado gestión del cuidado. Y entonces Chile lo que hace es que lo mete dentro de la legislación chilena y la define como el rol social de las enfermeras como gestión del cuidado a partir de 1997 y hace una reforma de salud en el 2004 en donde forma parte de la estructura de los servicios de salud. No obstante, pues gestión del cuidado pues presenta todavía una confusa socialización del término. Creo que esta parte es importante porque de entrada nosotros tenemos que conocerla para después socializarla a la sociedad y que evidentemente también entre dentro de la legislación y las políticas públicas que también respalden la remuneración que estamos recibiendo. Ahora bien, la ley del Sistema Integral de Recursos del Estado de Jalisco en México tiene algo parecido a esto que hizo Chile. Sin embargo, tiene muy poquito tiempo que se ha estado trabajando. Y menciona aquí algo muy importante. No sé si podamos hacerlo un poquito más grande, porque dice que la ley reconoce a los cuidados como un cuarto pilar del desarrollo del bienestar social y busca garantizar el reconocimiento, la reducción, redistribución de los cuidados, así como las condiciones dignas para las personas involucradas en los cuidados. Evidentemente, en este apartado, nosotros somos partícipes. Muchísimas gracias. Y entonces, algo también aquí importante, menciona algo sobre el trabajo de cuidados, también comprende la gestión del autocuidado, que si ya lo citamos desde nuestras teóricas, Oren menciona muchísimo esta parte y que nosotros sabemos cómo extrapolar esta teoría con nuestros pacientes en el primer y segundo nivel de atención, e incluso en un tercer nivel de atención. ¿Cómo podríamos gestionar un autocuidado en un tercer nivel de atención?
a través de la enseñanza, la educación y reeducación en nuestros pacientes. ¿Cuántos de nosotros sabemos el manejo correcto de las insulinas, por ejemplo? Y que podemos prever que nuestros pacientes sean yo sé que tenemos también pacientes un poquito complicados y un poquito renuentes y un poquito difíciles de manejar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros extrapolamos esta parte de la relación enfermera-paciente, en donde logramos que esa comunión o esa sinergia se logre? El paciente hace lo que el enfermero le enseña o le explica. Entonces, si tú sabes el manejo de las insulinas y sabes en qué momento las dosis, cómo es que debe de tomársela, los alimentos que debe comer, entonces podrías estar previendo que tu paciente llegase a tener riesgos de hipoglucemia o de complicaciones propias a algo tan sencillo, por así llamarlo, y que simplemente muchas veces no lo sabe. ¿Cuántos pacientes no han visto que se ponen la insulina en la noche? ¿Qué riesgo hay de que presenten una hipoglucemia mientras están dormidos y no se den cuenta? Ahora bien, algo muy importante. Existe algo que encontré ahí en la red, en la situación de la enfermería en el mundo, ojalá ustedes puedan después consultarlo, que habla justamente sobre las metas del desarrollo sostenible y habla específicamente en educación en el capítulo 4 y también en el 5 y en el 8 que habla sobre la igualdad de género y el trabajo decente y el crecimiento económico. Esta parte es importante porque menciona que es importante invertir en la aceleración intensiva de la educación en enfermería, generar nuevos empleos para los profesionales antes de llegar al 2030 y también fortalecer el liderazgo de los profesionales. Sin embargo, algo muy importante que también necesitamos ver y recalcar es que estos profesionales de enfermería requieren también hacer sinergia entre ellos mismos, es fortalecer esa relación interpersonal e interprofesional entre colegas. Porque acuérdense que somos más si nos unimos que si trabajamos de manera individualizada. Y les comento esto porque, por ejemplo, hablando un poco de investigación, el doctor Eric Landeros es alguien que ha tocado piedra de muchos años atrás y no sé si tiene SNI 1 o SNI 2 y está en León, Guanajuato, justamente. Él comenta dentro de sus anécdotas que empezó a formarse en otro país y justamente quien le tiende la mano y le aporta conocimiento sobre investigación es un médico. ¿Qué pasaría si él hubiera encontrado ese lazo o ese fortalecimiento de entrada en su país por otro colega? ¿A qué hago referencia a esto? Que esto también nos fortalece como liderazgo. El liderazgo es el que comparte el conocimiento y que espera que cuando yo lo comparta con alguien que está de aprendiz conmigo, no solamente me aprenda, sino me supere. ¿Por qué? Porque no somos eternos en esta vida. Y esperamos que el liderazgo sea eso, que tú puedas dejar no solamente una, sino puedas dejar muchas semillitas. Le decía yo a una doctora que conozco, que es la doctora Poblano Castro, que me decía, me siento tan orgullosa que a los lugares a donde yo me he parado, varios de mis exalumnos ahorita tienen un puesto gerencial, o son jefes de enfermeros, o son directivos, perdón, o tienen un puesto importante, justo, esto es el liderazgo. Esto que tú puedas transmitir, que puedas compartir y que esperes que al que le enseñas te superen en cuanto a conocimiento. ¿Por qué? Porque les digo, muchos incluso ya vamos como más avanzados y vemos que solos no vamos a poder. Necesitamos más líderes y hacer esa sinergia para poder avanzar. Ahora bien, el costo de enseñanza en enfermería es importante revisar, por ejemplo, que se gastan $27,200 anuales para la enfermería y la partería y se supone que es una cuarta parte del gasto total en enseñanza sanitaria. ¿Requerimos más costos? Sí, efectivamente, porque aparte ahorita ya están escenarios de simulación y ahí se puede generar muchísimo conocimiento y también investigación. La variabilidad del costo y también la diversidad de la duración de los programas de enseñanza y la calificación previa, que esta es la parte que yo les comentaba. Los programas de enseñanza requieren, o los programas por los que estamos siendo formados, requieren revisiones constantes, actualizaciones constantes,
porque también se tienen que ir adaptando al contexto sociocultural en donde estamos viviendo. Y obviamente al desarrollo de la tecnología, que también es otro factor importante. Ahorita, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no consultan una IA para poder hacer sus tareas? ¿Y qué tanto estamos preparados para poder llevar a cabo la inserción del manejo de las IAs o las grandes tecnologías en nuestros servicios? Son muy buenos, siempre y cuando sepamos cómo se utilizan y que tengamos un grupo de personas que hayan sido capacitados o hayan sido interesados en estos programas de enseñanza. Ahora bien, se necesitan también más datos sobre graduados de enfermería y partería y pues lo que vemos, se tiene un déficit estimado para el año 2030, como ya se los comentaba. Y bueno, esta parte es importante porque también menciona que de manera general, en un total de 157 países, se encontró que en promedio la formación dura 3 años. En promedio. Yo sé que hay otros que tenemos un tiempo más de formación, pero ese es el promedio que arroja. Y el 53% de estos tienen funciones especializadas y un profesional de cada 8 tiene una actividad diferente a su formación. ¿Conocen enfermeros que no se dedican a la enfermería? ¿Por qué es esto? Justamente porque también tenemos un problema importante social, cultural y políticamente hablando. O sea, no es que no haya a veces como enfermeros, sino que tampoco hay bolsas de trabajo abiertas o lo que veíamos, están remunerados de manera em, menor a la que se espera. Y bueno, sigue siendo una profesión en donde predomina el sexo femenino. Vemos que si lo comparamos hace 10 años, ahorita ya hay más hombres en comparación de hace 10 años que había más mujeres. Bueno, dentro de esto, pues vamos a encontrar también que dentro de estos logros, pues también se busca mejorar las circunstancias en cuanto al periodo prenatal, puerperal, cáncer de mama y mujeres que reciban atención respetuosa en los servicios de salud. Este estudio lo que documenta justamente es que en la atención primaria de salud el personal de enfermería es una piedra angular, justamente porque identifica casos de violencia intrafamiliar en mujeres en estado de gravidez y somos los primeros justamente al tener ese contacto con esas personas en identificar este tipo de violencia. Y bueno, algo muy importante, ¿me podrían ayudar a hacer un poquito grande el modelo que viene en el... Gracias. Lo que veíamos aquí, que justamente, bueno, por ejemplo, tenemos participación no solamente en emergencias sanitarias, sino también en desastres. ¿Cuántos desastres o crisis humanitarias llegamos a tener? Y esto también va a depender mucho de nuestro contexto social. Por ejemplo, cuando tuvimos los huracanes o ha habido inundaciones, por ejemplo, en Chalco, los huracanes en Tabasco o en Acapulco, el personal de salud que entra, ¿cuántas veces es visto? Y que evidentemente tiene muchísimo trabajo en la atención primaria a la salud. O cuando hemos tenido sismos. Les ha tocado, por ejemplo, en el sismo del 2017, donde estaban, en que muchos trabajábamos en hospitales y que había compañeras que no habían llegado del siguiente turno y que nos tocaba doblar 2, 3 turnos, precisamente porque no habían alcanzado a llegar o porque desafortunadamente el mismo sismo los había afectado de manera importante. Ya no hablemos, por ejemplo, del 85, que también hay, por ejemplo, cuántos colegas de enfermería fallecieron. Pensemos, por ejemplo, en el General de México, en el Juárez de México, que también fueron partícipes dentro de este tipo de desastres. Digamos, tocamos madera, pero sabemos que en algún momento o en cualquier momento a ustedes como futuros profesionales o que ya estamos ejerciendo, nos va a tocar entrar dentro de estas actividades. Y bueno, y dentro de salud y bienestar, pues justamente es asegurar a través de programas y políticas públicas esta participación de manera importante. Algo que yo veía, por ejemplo, en cuanto a este tema, me tocó participar en algún lugar hace como 2 años en materia de salud pública y es muy triste ver, por ejemplo, dos contrastes importantes, que cuando tú vas a una jornada o a un congreso de un centro de salud o de una jurisdicción sanitaria, ves pocos enfermeros
que tampoco muchas veces están o se encuentran desmotivados porque pocas veces se voltea a ver a esa parte que es un porcentaje muy pequeño de nuestro gremio y que muchas veces está desmotivado porque se necesita y se requiere impulsar. A que si vas al otro contraste de un hospital, por ejemplo, un siglo XXI, en donde los congresos son magnificados y hay muchísima gente y hay mayor impulso e incluso muchas veces hasta hay apoyos para que ese congreso se pueda llevar a cabo a diferencia de los otros. Los otros, como pueden, se organiza el grupo de trabajo para poder generar sus jornadas. Y entonces esta parte me llama la atención porque sí estamos, incluso entre nosotros mismos como gremios, nos hemos desprotegido en otras áreas y que sí necesitamos visualizarnos. Ahora, las políticas públicas para moderar el mercado laboral en el sector sanitario, pues justamente habla sobre la parte del sector educativo. Y algo muy importante que hace referencia es el grupo de profesionales, gracias, eh, calificados que emigran a otros países. Tengo cerca de 8 exalumnos que viajaron a Alemania buscando oportunidades laborales mejores porque intentaron ingresar al sector público de nuestro país y no lo lograron. Lo intentaron un año, lo intentaron 2, 3, 4, hasta que al final tocaron puerta en otro lado y se encuentran justamente o hicieron esto. Tengo de ese grupo total, la mayoría está en Alemania y otros 2 están en Canadá. Y preocupa, porque justamente el déficit del profesional de enfermería no solamente es en México, sino es en otros países. Aquí el punto es que la fuga de talento la estamos teniendo. Y estoy hablando de profesionales muy buenos. Y entonces, pues justamente, o ya lo veíamos con el doctor Landeros, terminó de buscar en otro lado que alguien lo fortaleciera en investigación porque él tenía muy claro su objetivo. Investigación es algo que me gusta, que me apasiona y yo quiero generar. Regresa a México, pero tuvo que viajar para poder fortalecerse desde ese sentido. ¿Y qué pasa? Si dentro de este auditorio algunos de nosotros estamos interesados en investigación y en lugar de perdernos el contacto, hacemos esa sinergia para poder generar ese conocimiento que tanta falta hace. Ya vimos que no hay presupuesto y que no, pero ¿qué estamos haciendo también para que se logre? Y bueno, dentro de esta parte, pues tiene mucho que ver la infraestructura, como ya les comentaba. Esta otra parte que desafortunadamente estamos en contra económica y socialmente. Y bueno, dentro de estos, pues es incorporar a profesionales sanitarios dentro del sector salud. Gracias. Y bueno, pues aquí la cobertura universal es como difícil, lo que les comentaba. ¿Cuántos enfermeros no estamos tocando puertas afuera y adentro se requieren muchas manos? Y bueno, dentro de estos estímulos, pues justamente es optimizar la contribución de los profesionales, satisfacer las necesidades de salud y algo muy importante que requerimos seguir trabajando en respecto a la infravaloración social y económica del trabajo de enfermería. Actualmente existe un grupo de colegas que están buscando reformar también esta parte de leyes. Sin embargo, esto también implica algo muy importante. Si vamos a ser mayor remunerados, si vamos a ser mayor vistos, también estamos adquiriendo un compromiso social más grande. Profesionales mayormente capacitados que podamos justamente otorgar la atención que se nos está otorgando y también implica en la inserción de cargos directivos en sistemas de salud. ¿Saben cuántos años ha llevado, por ejemplo, que un profesional de enfermería ocupe un puesto directivo? Conocí hace algunos años una colega, 35 años, ella muy joven. Terminó renunciando al centro de salud porque le proponen ser directiva del centro de salud. Y le dijeron, no puede serlo porque es enfermera. Sin embargo, esto ya no es como tanto, porque hemos tenido incluso una secretaria de salud en un estado y ha empezado a posicionarse, y eso es algo muy bueno. Pero estamos hablando que para poder acceder a estos cargos directivos también requerimos una formación y una parte crítica en cuanto a políticas de salud. Y eso requiere, como ya bien decía en el antecesor anterior, si yo quiero hacer investigación o quiero ocupar un cargo directivo o estar inmerso en política pública, necesito invertirle más tiempo.
y ustedes son jóvenes, creo que tienen mucho que dar y creo que en ustedes está la nueva estafeta para que ustedes le den continuidad a lo que ya han trabajado muchísimas colegas atrás y que ha costado muchísimo trabajo, como es el caso de la doctora Graciela Cordero. ¿Cuánto trabajo le costó a ella para que reconocieran la licenciatura de enfermería? Y ahora, ¿qué estamos haciendo para algo que costó que nos pasaron a nuestras manos? Tenemos la papa caliente, somos jóvenes, ¿qué mamás podemos hacer? ¿Con quién puedo hacer sinergia? Y no solamente con los que estamos en el grupo de los recién egresados, sino cómo me vinculo con alguien que tiene mayor experiencia y que me pueda aportar muchas otras cosas. Y bueno, dentro de esta parte, pues también tenemos otro referente en cuanto a política pública, que es la maestra Fabiana del Instituto de Mexicano del Seguro Social. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en la transición demográfica, que también es algo muy importante, conocer el contexto demográfico y epidemiológico de nuestra población, porque justamente vamos a encontrar que nosotros hay diferentes tipos de envejecimiento, el acelerado, el moderado y el leve. Nosotros nos encontramos en un envejecimiento moderado. El acelerado avanzado empezó por ahí del 2010 en unos países como fue Costa Rica o fue Cuba. En el caso de nosotros, pues nos encontramos con Argentina, Ecuador, República Dominicana y evidentemente México y algunos otros, en donde nuestro envejecimiento es moderado, que empezó a verse reflejado por ahí del 2020. Y el envejecimiento leve que se va a ver reflejado en el 2045, como es el caso de Paraguay, Uruguay y la Guayana Francesa. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que ver hacia dónde nosotros requerimos prepararnos. Creo que el control de natalidad se ve y se está viendo que está reduciendo significativamente. Yo sé que a lo mejor podríamos gustarnos mucho los cuidados neonatales o los cuidados pediátricos, pero nuestro campo laboral se va a empezar a reducir y se va a empezar a ampliar en cuanto al cuidado geriátrico. Para el 2045 estoy casi segura que yo voy a ser su paciente. ¿Por qué? Porque justamente ustedes estarán a un tiempo en donde requeriré yo un enfermero para que o llegue a un hospital en donde seguramente me los encuentre y estaré yo como paciente, como adulto mayor. Y entonces aquí viene algo importante. Dentro de las proyecciones de la demanda, sí hay que tomar en cuenta la relevancia social, económica y política, pero también hay que tomar en cuenta alternativas y modificaciones a los modelos de atención a la salud. ¿Qué tanto podemos nosotros contribuir a hacer esas modificaciones? Tan solo, si te gusta hospitalización, te gusta trabajar con pacientes, pues implementa un modelo en base a la prevención de riesgo de caída. ¿Cuántos pacientes se caen? Existe una incidencia y una tasa muy alta de lesiones por presión, infecciones asociadas a ventilación mecánica. ¿Qué estamos haciendo? ¿Tenemos protocolos escritos por enfermería? Existen muchas guías, por ejemplo, españolas o proyectos de investigación en España, en donde justamente impulsan esta parte. Protocolo de atención para los cuidados de enfermería en el manejo del catéter central. Nosotros, ¿qué hemos escrito respecto a este tema? Entonces, creo que esta parte es importante. Dijimos, a lo mejor no te gusta el primer nivel de atención, pero en un segundo o tercer nivel de atención podemos hacer muchísimo y crear esos modelos para que la organización, y eso implica una política pública, porque tú haces un protocolo o haces un programa o haces una guía de práctica clínica, necesitas documentarte. Y eso es política pública. ¿Te cuesta mucho trabajo? Sí, pero imposible no es. Y acuérdense, si trabajamos solos, más nos vamos a tardar. Necesitamos siempre hacer colaboración y hacer sinergia con otros colegas y también, ¿por qué no?, con otros profesionales. Para el 2025, que es el año en donde estamos, pues la demanda de los niños y niñas menores de 15 años representa el 36.2% y los de 65 años 16.3%. Habría que ver ahorita actualmente, porque este es un documento del 2022, que hacía una proyección para 3 años, cómo es que nos encontramos y cuántos de nuestros pacientes pues ya requieren un cuidado de este tipo. Encontré algo muy interesante en cuanto a esta página, ojalá después puedan consultarla, del desarrollo en enfermería en el ámbito político, que es una revisión
narrativa porque hacen una búsqueda de información en diferentes páginas indexadas y justamente menciona algo aquí. Se encontró una serie de conocimientos y habilidades básicas que debe de poseer el personal o la enfermera para participar en la arena política, que se relacionan con la profesión, temas políticos y que deben de influenciar en ámbitos sociales como comunidades, hospitales y en el campo científico. Ya no, le digo, lo leí textualmente porque creo que es pertinente en este tipo de revisiones ver cuáles son los resultados que se arrojan. Entonces, ¿dónde se quieren ustedes ver en 2 o 3 años? O en 5, porque sabemos que el camino es largo y a veces en el camino nos encontramos con algunas cosas. Y bueno, la participación de enfermería, pues justamente tiene que ver con el logro de objetivos de salud mundiales. ¿Cuántos de ustedes conocen los objetivos de desarrollo sostenible o las metas del milenio? ¿Cuántas estrategias o cuántas iniciativas son? Una de ellas justamente habla de cuidados paliativos, que tiene mucha relación justamente con esta pirámide de envejecimiento. Y acciones específicas y complementarias. Y bueno, viene algo muy importante en cuanto a justo esta interrelación para mejorar la calidad y la atención y contribuye a impactar la asignación de recursos para la prestación de los servicios sanitarios. Por experiencia, sí les puedo comentar que he tenido una interrelación con médicos especialistas que le dan el lugar que se merece enfermería. Y si ve que eres buena en algo, te apoyan y te siguen. ¿Y qué necesitas? Justamente eso. Pero si no proponemos, nos vamos a seguir avanzando más lento. Y si somos más enfermeros, pues quisiéramos avanzar más rápido. Y bueno, aquí algo muy importante, existe el Consenso Internacional de Enfermerías, que justamente vuelve a recalcar esta participación política de enfermeras con la intención también de mejorar la salud de la población. O sea, todo esto va a verse reflejado en algo que nos preguntan mucho. ¿Y por qué estudias enfermería? Porque me gusta ayudar a la gente. ¿Pero cómo? Mejorando justamente su salud. Es ahí donde se va a ver reflejado. Sabemos que la igualdad de género y la brecha salarial, pues también es algo que nos impacta de manera importante, porque desgraciadamente, a pesar de los años en los que estamos actualmente, sabemos que el sexo masculino muchas veces gana más que el sexo femenino. Se sigue viendo reflejado, por increíble que esto parezca. Y bueno, pues sabemos que existen algunas barreras, incluso en la actividad de enfermería individual, como ya les comentaba, y pues el reconocimiento dentro del estatus social. Pero depende mucho que nosotros qué hacemos para este punto. Y bueno, aquí hay algunas artículos también que encontraba respecto a, ¿me podría ayudar a nada más resaltar un poquito los resultados? Que justamente habla sobre conocer sobre el proceso político, vuelve a citar el International Council of Nurses, y viene aquí, por ejemplo, el desarrollo de competencias, liderazgo y temas de impacto que afecten la salud a la población. ¿Qué tema de salud, por ejemplo, ahorita ustedes considerarían importante que podríamos trabajar? Hiciéramos un proyecto de investigación o un protocolo de atención dirigido a un grupo de personas. Tenemos mucha incidencia en pacientes diabéticos. Bueno, si ya están, ¿qué se puede hacer para que el paciente disminuya su riesgo de que se complique? O ¿cuántos datos tenemos ahorita de eventos vasculares cerebrales? Justamente porque vivimos en mundos complicados. Y que, bueno, aquí creo que se podría hacer mucho. Y identificación de prioridades en la atención a la salud en cuanto al entorno de atención sanitaria y la gestión y el personal sanitario. Creo que hay mucho que trabajar. Hay diferentes estudios, como yo les comentaba, por ejemplo, aquí, de la participación de enfermería. Aquí menciona una vez más, el 56% representa la fuerza laboral y la calidad de la atención y cobertura en temas sanitarios. No sé si todavía voy bien de tiempo o... ok. Gracias. Ok. Ahora bien, la necesidad de las enfermeras, pues habla muy importante sobre el contexto histórico que precede y
en cómo se asienta la enfermería actualmente, lo que yo les comentaba. Sabemos de dónde venimos, sabemos de nuestras raíces, que incluso el primer grupo de enfermeras salubristas viajaron en barco desde la Nueva España para llegar aquí y que fueron las primeras, sin embargo, que hay muchos datos y que solo a nivel internacional, pues sí tenemos un referente, que es nuestra, yo le digo a mi tía Florence Nightingale, pero, pero, ¿cuántos más referentes tenemos en cuanto a México? Tenemos a Mamá Cuca también, y en su en momento histórico, ¿qué representó? Porque al final hicieron aportaciones muy valiosas desde su momento histórico. Florence Nightingale tenía muy claro, a través de sus notas de enfermería, empezó a trabajar con la parte de la administración, pero también con la parte de registros epidemiológicos y demográficos. Y también, por ejemplo, en cuanto a las diferentes guerras que están en este momento y la manera en cómo nosotros podríamos participar y obviamente aumentar nuestros conocimientos para comunicar de forma eficaz y segura. ¿A cuántos de ustedes nos interesan este tema de las políticas públicas o lo habíamos visto del trasfondo que este tenía? Ahora bien, si hablamos un poco más de política pública, vamos a hablar lo que habla del Consejo Internacional de Enfermería, que justamente para este año estará celebrando nuestras enfermeras, nuestro futuro. Lo han visto en varios lugares. Cada año se celebra con un tema diferente y este es el que trae ahorita. Cuidando de las enfermeras, fortalecemos la economía. ¿Por qué creen que sea esto? De acuerdo a lo que hemos visto en la charla a lo largo de la sesión. Justo, que si yo invierto más en la formación de los recursos humanos, sobre el contexto actual, empiezo a abrir puestos de empleo, voy a tener más oportunidad de tener más enfermeras en mi país y evitar que éstas migren a otros países. Y que obviamente si yo le doy una remuneración económica o busco el bienestar del profesional de enfermería, también estoy garantizando una alta calidad. Por ejemplo, no sé si ustedes pasa, ¿no? Tienen un jefe que te motiva, que te inspira y que te orienta y que además te enseña, ¿no te motivas a aprender más? Y el día que te quieren cambiar de servicio dices, híjole, pero es que yo estoy muy bien porque ¿dónde voy a encontrar un jefe como la que tengo? ¿Cuántos jefes? No hemos tenido muy buenos jefes. O cuando tenemos muy buenos docentes, que te aporta, que te enseña, que te motiva, que te inspira tanto que dices, cuando yo empiece a ejercer, me gustaría ser como ella. Justamente porque tiene mucho que ver con esto. Y mucho de lo bueno que te enseñan, también lo extrapolas y lo ejecutas en la vida diaria. Y tiene mucho que ver con esta. El objetivo para el Consejo Internacional es elevar el perfil de enfermería y mostrar la profesión para los sistemas de salud o la importancia que tiene. Y resaltar la fuerza de enfermería y bueno, este es la publicación que se hace es aumentar el tamaño y la sostenibilidad. Entonces, es dentro de los temas que va a estar trabajando y que evidentemente pues la presidenta es una enfermera, se llama justamente, es la doctora Pamela Ciprián. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver algo muy importante. En cuanto a disposiciones reglamentarias en condiciones vigentes de trabajo, pues justamente vamos a ver eh, qué es lo que se necesita. Reglamentación en cuanto a condiciones y horas de trabajo. Algo en relación a esto, por ejemplo, lo vimos con el ISSSTE. No sé si vieron algunas noticias por ahí. El ISSSTE hizo una modificación y entonces a el personal de enfermería que tenía un contrato de 6 horas y media lo amplió a 8. Evidentemente, amplió también el, el sueldo. Y creo que es algo muy bueno. ¿Ustedes saben cuánto gana una enfermera de 6 horas y media? Pues su sueldo base, sin prestaciones ni lo demás. El puro sueldo base. Por ejemplo, de una enfermera general o un auxiliar de enfermería. Se los dejo de tarea. Porque esta parte es importante. Sí, o sea, porque eso depende mucho también de cómo lo vamos a tener. La reglamentación sobre la condición de protección social, el salario mínimo que ya lo vemos y las funciones avanzadas de enfermería.
También tiene que ver con el grado de complejidad que nuestros pacientes demandan en cuanto a nuestro cuidado. Ya no tenemos, o sea, tenemos pacientes oncológicos, por ejemplo, que requieren no solamente cuidados de enfermería generales, sino cuidados especializados. Y bueno, de 78 países, el 53% pues responde que disponen de un programa nacional para fomento del liderazgo en la enfermería. Dentro de esto, pues vamos a ver 5 puntos importantes, ya casi estoy por terminar, que habla sobre incrementar la financiación para formar y emplear al menos 5.9 millones de profesionales de enfermería, fortalecer la capacidad de recopilación, análisis, movilidad y migración del personal de enfermería se debe de supervisar. Les digo, me llama la atención porque hay algunos programas que sí están emigrando muchísimos profesionales para otros países. Programas de formación teórica y práctica de enfermería y liderazgo y gobernanza en enfermería es parte de esta formación. ¿Cuántos de ustedes han tomado algún curso en cuanto a políticas públicas o en cuanto a liderazgo? Además de las que, muy bien, además de las que nos dan en nuestra formación. Entonces, ya para casi terminar, esta diapositiva que les comparto la dialogaba un poco con la maestra Eva Reyes Gómez, que justamente mencionaba justamente la parte de conocer el perfil de salud de la población, como yo les comentaba, para dónde está nuestro crecimiento demográfico, pero también cuáles son las enfermedades emergentes que prevalecen en nuestro país. Trabajar los diferentes niveles de complejidad. Obviamente esto nos va a llevar a una responsabilidad social y un compromiso con la ciudadanía. Desarrollar una práctica culturalmente competente. Y aquí tiene mucho que ver con la parte de la interculturalidad, porque tenemos también mucha población que viene de otras culturas, de otros países, y obviamente viene esta parte de ay, se me olvidó, que tiene que ver con respetar también este tipo de autonomías en cuanto a la orientación sexual. Construir conocimiento a partir de la práctica educativa y bueno, pues creo que es muy importante hacer un cambio ya de abordajes, problemáticas, el tema de las tecnologías, ver cómo es que se van a interactuar e intervenir para lo que estamos viviendo actualmente. Y bueno, pues los modelos educativos también requieren empezar a modificarse para una interconexión global e impulsar la investigación. Y bueno, creo que esto refleja mucho de lo que hemos estado charlando. Creo que enfermería se va a ver en muchas áreas desde sus inicios y tenemos muchísimos campos de acción y de oportunidades. Entonces, en cualquiera de los que nos encontremos, ya sea desde la quirúrgica, la oncológica, la geriátrica, la intensivista y todas las que existen, porque además están saliendo nuevas especializaciones, por ejemplo, para cuidados respiratorios, para cuidados paliativos en enfermería, y que incluso en otros países existe también la especialización de la enfermera anestesista. Entonces sería muy bueno revisar qué tanto de esas oportunidades nosotros podemos aprovecharlas para justamente hacer un reposicionamiento social y también ver nuestro trabajo inmerso dentro de la política pública. Y pues espero no haberlos aburrido, que les haya podido aportar tal vez un poquito de lo que traía en esta charla y pues que las expectativas eh, las haya cumplido. Muchísimas gracias. No, de ninguna manera no ha sido para nada aburrido, al contrario, nos hace reflexionar mucho en todos los retos que realmente tenemos. Ya se ha hablado previo de la investigación, que a veces decimos el eterno reto porque realmente tenemos muchos años con ello. Hemos visto que hemos tenido logros, pero todavía hace falta mucho por hacer, por posicionarnos.
Y es lo mismo que también tenemos que hacer en ámbitos, como bien lo decía la doctora Quirós, liderazgo, eh, gestión del cuidado, eh, estar inmersos y tener presencia en todas las tomas de decisiones. Y esto también es muy importante que lo hagamos desde la política pública, porque si no tenemos presencia ahí, pues realmente seguiremos siendo nada más ejecutores de algunas actividades, sin tener realmente una pues presencia muy importante, ¿no? Y en función de esto, no sé si alguien tenemos unos pequeños minutos para ver si alguien quiere hacer, y aprovechando la estancia de la doctora Quiroz, alguna pregunta de los que están aquí presentes en el auditorio, de los que nos están siguiendo vía remota, por favor, no olviden también por medio del chat mandar sus comentarios. Si hay alguna pregunta, igual la recibimos. Si no nos da tiempo en este momento de que se puedan atender las preguntas, se las hacemos llegar a nuestros participantes sin ningún problema, pero bueno, no dejen de hacer comentarios. Entonces, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Me parece que nos queda realmente también muy claro y para nosotros también es muy importante y coincidimos con todas